Bueno, estamos en la parte, recuerdo, en la parte de balance de materia. Explicamos cada uno de estos y estábamos considerando las composiciones, los flujos, etcétera. Entonces, planteábamos un balance general y 3 balances específicos con respecto a cada uno de los componentes que participaban en las soluciones, ya sea en lo que viene siendo la parte de alimentación o la parte del extracto. Bueno, no tanto del extracto, sino del disolvente de extracción. Porque en la alimentación pues se encontraba mi disolvente de alimentación y mi soluto de interés. Y obviamente también la parte del disolvente de extracción. Todos ellos pues en conjunto pues se manejaba lo que venía siendo las etapas de mezclado, extracto y refinado. Entonces, aquí esto corresponde a la etapa 1, esto es la etapa 2. La interpretación que se hizo para la etapa 1 es la misma interpretación para la etapa 2. Y también aplica para la etapa 3. ¿Por qué se manejan en 3 momentos? Porque de acuerdo al problema, ellos mencionan que se tiene ácido acético y agua, que es la parte de la alimentación. El ácido acético, que es el soluto, dice que se va a ser extraído en 3 etapas con este tipo de disolvente. Entonces se tiene que hacer todos esos balances para la etapa 1, para la etapa 2 y para la etapa 3. Y todo aplica lo mismo. También se había explicado este diagrama, ¿sí? Donde en cada momento se lleva una etapa de mezclado, la etapa del extracto y la etapa del refinado, la etapa 2, la etapa 3, etcétera. O sea, todo esto ya se explicó, así que solo es para que vayan recordando. Y por ahí decían que nos quedamos en el diagrama triangular. Esto también ya lo explicamos, ya tratamos también de ubicar cada uno de los vértices del triángulo a cada uno de los componentes. Por ejemplo, de este lado tenemos el disolvente de alimentación denominado como A. Para nuestro problema pues va a ser el agua. En este pico o en este vértice se encuentra la parte del soluto, o va a ser la parte del ácido acético, que es nuestro soluto, nuestro compuesto de interés, lo que se quiere extraer. Y de este lado se tiene con lo que se quiere extraer al ácido acético, que es el disolvente de extracción. En este caso es el éter. Caleb, pásame el celular, por favor. Nos quedamos en el caso de que cada uno de los vértices, bueno, entonces soluto, disolvente de alimentación y disolvente de extracción. Estos dos en conjunto pues trabajan como la parte de alimentación. Cada uno de los vértices pues indica la parte de la máxima concentración que pueden tener cada uno de los componentes, es decir, en este caso el 100%. Entonces, que yo me ubique aquí significa que yo estoy al 100% de soluto. Solo que no vamos a manejar en términos de concentración en concentraciones porcentuales, sino
Estamos al 100% y les decía que no se manejan concentraciones porcentuales, sino en la parte de fracciones, fracción masa, o también denominado fracción peso. Bueno, eso es lo más que le podemos recordar porque ya lo explicamos en su momento. Tenemos la parte ahora de operaciones y resultados. Obviamente, pues vamos a empezar con la etapa 1. La etapa 1, pues, va a estar en función de estas ecuaciones. Etapa 1. Entonces, como todo balance, ¿sí? Vamos a trabajar primero con el balance general, posteriormente con el balance específico, en este caso del ácido acético, luego con el agua, luego con el éter. O no precisamente se requiere este orden, pero pues, obviamente se tiene que atender cada uno de los componentes. Entonces vamos a empezar con esto. Así que adelante, calculen el balance general. Solo la parte del mezclado. Así que, entonces, aplicando solo al rubro de mezclado, que vendría involucrando a F1, que es la alimentación, y S1, que es el flujo que se está introduciendo de solvente de extracción, ¿sí? Me da el mezclado. Recuerden que primero se tiene que mezclar bien entre la parte de alimentación con el disolvente de extracción. Este vale 100 y este vale 40. Entonces, el mezclado de la etapa 1 vale 140. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, vamos a continuar con el balance específico del ácido acético. Nuevamente les digo, resuelvan únicamente lo que es el mezclado. Adelante, pero con respecto al balance específico del ácido acético, díganme qué información tienen y qué es lo que se podría determinar de esta expresión hasta aquí, hasta donde dice la parte de la fracción masa del ácido acético. Adelante. Bueno, entonces, ¿de aquí qué obtuvieron? La fracción masa de quién? ¿Cuánto les da? Bueno, y el fracción masa del agua, ¿cuánto les da? 0.0. Y la fracción masa del éter, aquí habíamos dicho, si no mal recuerdo, que en este caso, como son parte del todo estos tres datos de estas fracciones, pues encontrar dos, el tercero es por diferencia, ¿no? Del 100%, porque los tres componentes conforman a la mezcla y ellos tres componentes son del 100%. Si yo encuentro la composición del ácido acético, encuentro la composición del agua, el del éter solo lo puedo hacer por diferencia, o en su defecto pues puedo trabajar, ¿verdad? Esta parte. Bueno, entonces ahora ahí están los valores mezclados de la etapa 1, 140, la composición del ácido acético, 21, 42, 86, composición o fracción masa del agua, en el mezclado, tenemos 0.5, y la composición o fracción masa en el mezclado de la etapa 1 con respecto al éter, vale 0.285714. Ok. Ya me estoy acordando bien. Aquí resumíamos la parte de las fracciones masa. Y después de leer todo esto, en resumen es, toma los valores que te da la tabla en porcentajes y divídelo entre 100. Y hasta ahí nos quedamos. Y entonces tú venías, agarrabas los valores que te daba el problema, estos, si te das cuenta, está en porcentaje peso, concentraciones porcentuales, y tú lo requieres en fracción masa o fracción peso, porque es así como lo vas a representar en el diagrama triangular. Y solo lo divides, todos los valores los divides entre
100, ¿sí? Entonces, sí, seguimos. Entonces, tienen que dividirlo entre 100. Todo. Y una vez dividiéndolo entre 100, pues obtienen lo que viene siendo la fracción peso o la fracción masa. Esto no creo que esté complicado. O sea, que lo agarren y le dividen entre 100. No. Y ahora viene lo que se estaba explicando en la parte de cómo situar cada uno de los puntitos. Sí, de hecho hicimos un ejercicio, o si no lo hicimos igual ahorita lo hacemos. A ver, y entonces, yo me estoy equivocando aquí, no estamos en operaciones. Déjenme ver si estamos aquí. En lo que abre. Bueno, mire, va para Esaú, mire Esaú. En la parte del problema le van a dar estos datos que son de equilibrio, así se conocen. Es como en destilación, le daban un dato de equilibrio. Todos estos que ve aquí en estas columnas son datos de equilibrio, pero se encuentran por ciento. Es decir, ¿cómo se lee esto? Este ejemplo, 25.5%. Pero usted, cuando vaya a trabajar el diagrama triangular, no va a representar 25.5%, porque aquí incluso no lo va a observar. No va a encontrar ni siquiera algo que diga 25. Va a encontrar, por ejemplo, que diga .2, .3, .4. Entonces, realmente no se maneja en términos porcentuales, sino en términos de fracción. Y en lo que vamos a tener que resolver también. Eso ya lo comenté en el video, hijo. Entonces, por eso revise los apuntes. En los apuntes. Sí, en los apuntes revisen. Me pregunta algo que ya está en la parte de los documentos, pero no lo he revisado. Nomás dígame si sí o no. Nomás dígame, sea sincero con usted. Ahí está. O sea, yo sí resuelvo dudas, pero cuando veo que ya después de compartir el material lo has checado, porque entonces debes de tomarte tu tiempo, revisarlo, y yo ya digo, ok, ya escuché que sí lo leíste, como dice Caleb. Dice Caleb, pues no explicó esa parte. No, sí, claro, trató, eso está muy bien. Échale un vistazo a los apuntes, yo sé que es mucho, pero sí, tienen que checarlo. Sí, checar la primera vez. Es aburrido. Ya, hijo, ya, claro que sí. Sí, los videos también. Ahí está. Bueno, entonces lo divide entre 100 y ahora nos pasamos para darle continuidad, porque tenemos fracción masa del ácido acético, tenemos fracción masa del agua, tenemos fracción masa del éter, pero todos en el mezclado. Y obviamente si mi tema se llama extracción líquido-líquido, a mí no me interesa, al fin no me interesa las fracciones masa en el mezclado, sino mi tema se llamaría mezclado. A mí lo que me interesa realmente es cuánto voy a obtener de composición, de concentración en extracto y en el refinado, porque si no el tema se llamaría mezclado y hasta ahí terminaría, conociendo las fracciones masa de los tres componentes. Pero como mi tema se llama extracción líquido-líquido, entonces a mí lo que me interesa es saber cuál es la fracción masa en la fase de extracto y en la fase de refinado de los tres componentes. Para saberlo entonces yo debo de considerar los datos de equilibrio de la tablita que les acabo de mostrar y trazarlos, ubicarlos o como le quieran llamar en este diagrama ternario. Entonces aquí
ya están identificados cada uno de los datos de equilibrio de los tres componentes. Tal es el caso que ellos forman esto, ya uniéndolos, cada uno de los puntos, cada una de las concentraciones, cada uno de los datos de equilibrio de los tres componentes, forman esto que se llama curva, y es una curva binodal. Y habíamos mencionado, para que recuerden, que todo lo que se encuentre por debajo de la curva, ¿cuántas fases tendríamos? Dos. Y todo lo que se encuentre por encima de la curva, una. Así es. A mí, ¿qué me conviene? Encontrarme por aquí, un puntito, o encontrarme por aquí. ¿Qué es más conveniente? ¿Por qué adentro de la curva? Porque el tener las dos fases, una de ellas va a ser mi extracto y eso va a ser mi refinado. Entonces, beneficia que se logre la extracción. Si yo me encuentro aquí en una sola fase, quiere decir que todo es homogéneo. Entonces, no voy a poder hacer la separación. Si me encuentro aquí, significa que tengo dos fases. Entonces, posiblemente se logre la parte de la separación. Y una va a ser mi extracto y una va a ser mi refinado. Fase de extracción, fase 1 como extracto y la fase 2 como refinado. Entonces, es mejor que yo me encuentre por debajo de la curva, porque así voy a obtener dos fases y eso ayudaría a realizar la etapa de la extracción. Cada una de estas líneas, sí, se conocen como líneas de reparto. ¿Sí? Cada una de estas líneas son denominadas líneas de reparto. Bueno, entonces, antes de encontrar las composiciones de ácido acético, de agua o de éter en la fase de extracto o de refinado, pues tengo que identificar primero los datos de equilibrio. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya tenemos aquí al menos el diagrama triangular. Un momentito. Y vamos a identificar. Un momentito. Vamos a identificar ahí está. Pues los puntos. Obviamente no voy a poner todos ahorita, solo con uno o con dos es más que suficiente para que ustedes lo puedan observar cómo se trabaja. Permítanme tantito, algo está pasando aquí que no me deja, pero bueno. A ver, entonces me voy a regresar un poquito. A ver, pues vamos a ubicar uno que tenga un valor así, ahorita por practicidad, uno que sea un valor relativamente grande para que sea más fácil de ubicar. A ver, vamos, creo que habíamos trabajado, o si no hemos trabajado, vamos a trabajar al menos con uno de estos. Vamos a trabajar con estos dos. ¿Verdad, Denise? Sí. Bueno, vamos a trabajar con con esta línea de datos. Tenemos en el ácido acético una composición de 0.443, del agua 0.451 y del éter 0.106. Les comento que identificando dos, el tercero ya no es necesario. Y de hecho vamos a trabajar con estas dos líneas y vamos a trabajar primero, por ejemplo, con y se van a dar cuenta que esto ya no es necesario. Después vamos a trabajar con y con para que vean que esto ya no es necesario. O sea, con dos, yo el tercero ya no es necesario encontrarlo porque ahí debe de. Bueno, entonces tenemos con el ácido acético, anótenlo, a ver, porque no quiero regresar. Anoten estos 6 valores y con quién corresponde cada uno, por favor. A ver, entonces, denme el primer dato
del ácido acético y el siguiente era de la columna, el agua, ¿no? Okay, fíjense, esto ya lo hicimos, y si no lo hemos hecho, igual para que recuerden. ¿Cuánto vale el del ácido acético? Bueno, entonces está en punto 4, ahorita vemos el resto. Entonces, nosotros nos encontramos, a ver, déjenme ver, nosotros nos encontramos con respecto a la concentración del ácido acético. Aquí, por ejemplo, dice ácido acético C, estaríamos aquí situados, si es que tendríamos solo ácido acético al 100%, pero no es el caso porque estamos en la parte de mezclado. Pero bueno, vamos con los datos de equilibrio. Dicen que es del ácido acético y vale 0.443. ¿Estamos correctos? Entonces, si nos encontramos aquí, es el 100%. Nosotros nos debemos el 100%. Y habíamos comentado que si nos pasamos, vamos a decir, del lado contrario, es decir, enfrente de, aquí tendríamos la concentración del ácido acético. Aquí iniciaría la concentración del ácido acético con un 0% o con 0. Conforme estaría subiendo, ¿sí?, se iría incrementando la concentración del ácido acético. Entonces, si acá tenemos el 100%, acá abajo, del lado contrario o enfrente de, sería el 0%. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. A ver, formas. Voy a poner esto. Entonces, yo voy a poner una línea cualquiera por el momento, nada más para... Sí, ya vi, gracias por la observación. Gracias, Denise. No esperaba menos de usted. Entonces, si yo me encuentro aquí, en esta base de este triángulo, con respecto al ácido acético, ahí sería 0. Si sigo subiendo la línea, entonces estaríamos indicando que la concentración del ácido acético está subiendo, se está incrementando. Entonces, nosotros tenemos 0.44, al menos yo me encontraría ahí, al menos. Voy a hacer un poquito de zoom, porque tenemos 0.443, entonces me ubico aquí. Aquí sería 0.01. 0.01, entonces sería 0.41. Lo que estaba tratando de decir es que cada triangulito pequeño vale 0.01. O sea, la parte de la línea que ahí de cada lado del mini triángulo vale 0.01. Porque el lado de cada triángulo del triángulo grande pues vale 0.1. Ahí sería 0.42. Lo estoy haciendo lento para que lo ubiquen. Imagínate que así se desplaza. Ahí sería 0.43. Falta todavía, ¿verdad? Tendríamos que llegar más arriba. Aquí exactamente sería 0.44. Pero nosotros tenemos 0.44. O sea, un tercio todavía. Un tercio. Ahora sería un tercio del triángulo pequeñito. Entonces, tentativamente, eso lo van a hacer ustedes un poquito más exacto, quedaría más o menos ahí, ¿no? No es a la mitad, sería una tercera parte. Entonces, ahí yo ya ubiqué la concentración del ácido acético, 0.443, y ahí lo voy a dejar. Ahora nos vamos con el del agua, ¿sí? Para este caso, pues voy a volver también a trazar otra línea. Estas líneas son imaginarias, no las vamos a dejar porque realmente pues no ayudarían mucho. Pero bueno. De hecho, incluso hasta, déjame ver si puedo cambiar la autoforma para que se vea en términos de...
No, no se puede cambiar más. Bueno, da lo mismo, no pasa nada. Dibujar otra vez, insertar. No, me equivoqué, forma. Entonces voy a volver a trabajar con otra línea, pero en este caso ahora tenemos la del agua. El agua lo encontramos en este punto, porque es el disolvente de alimentación. Nos pasamos del lado contrario y si nos situamos en esta base del triángulo, ahí estaría una concentración del agua de 0, pero recorriendo hacia este lado, en este sentido se estaría incrementando esa concentración. Entonces lo que voy a hacer ahora primero es trazar esa línea, esa línea, un momentito. Pero ahí no, ¿dónde está? No quiere. Ahí lo trazamos más o menos con esta intención, así. Vamos a pintarlo de color azul para que lo ubiquen. Vamos a hacerlo, ubicarlo de este lado. Ahí está un poquito fuera de inclinación, ¿no? Un poquito, un momentito. Vamos a ver, man. Ahí está más o menos. Vamos a hacer un poquito más grande porque si no, no vamos a poder. Un poquito más grande todavía. Lo estoy haciendo lento para que vean cómo se encontraría. Voy a subirlo tantito porque si no, no veo la. Voy a tomarlo. Creo que ahí está. Un poquito chueco todavía, un poquitito. Vamos a verlo. Ahí está, vamos a sacarlo un poquito. Denise y compañía. Ah, caramba. Ok, sería un poquito hacia arriba. No, sería. Ahí está. Bueno, entonces si me encuentro en la base de este lado del triángulo, significa que mi concentración del agua vale 0. ¿Cuánto vale ahorita la concentración del agua? 0 punto. Ahí 0. No, pero del agua, ¿cuánto vale? ¿Tampoco? Sí, ahí. O sea, casi la del ácido acético. Bueno, entonces me voy a recorrer para acá. Ahí, más o menos, un momentito. Me queda un poquito más. Ahí está. Ahí tendríamos punto 0. Cuatro, bueno, en sí te diría más un poquito más para atrás, ¿no? Ahí está el punto 4. Pero tenemos punto 40 y... Jóvenes. 45, entonces tendría que llegar hasta la parte... Aquí, ¿no? Ahí estaría. Ahí está, mire. Ahí sería punto 45. Siguiente valor, 1. Entonces, prácticamente sería un poquito despegado nada más. Ahí está. Entonces, observamos en dónde corta. Y con esto ya estaría identificado bien el punto. Pero si queremos necesariamente ver que al encontrar los dos puntos donde se crucen, se obtiene en automático el tercero, les voy a decir, sin que me comenten ahorita cuánto valía el del éter, yo les voy a decir más o menos cuánto debe de valer. El del éter se encuentra, pongan atención porque es el único punto que voy a explicar mejor, porque ya vi que se lleva, bueno, como lo estoy explicando, se lleva un poco de tiempo. El del éter se encuentra aquí, que es nuestro disolvente de extracción. Entonces nos vamos a ubicar en este lado del triángulo y va a valer 0.
y su concentración va a aumentar en esta dirección. Entonces voy a agarrar nuevamente otra línea, voy a insertar una línea y ahora pues va a ser con esta inclinación y lo voy a poner de color amarillo para que vean que a cuál se refiere. Entonces si yo lo pongo así, estaríamos hablando un poquito más, a ver, vamos a ver, yo creo que sí, ahí está bien. Entonces yo lo que voy a hacer es venir y situarme acá, y ahorita vamos a ver si es cierto que se obtiene la concentración del éter. Vamos a ver más o menos que cruce donde están las otras dos, ahí está. Entonces la concentración del éter se incrementa desde 0 hacia esta dirección. Entonces nosotros tenemos del éter, aquí valdría el 100%. Entonces para mí sería la diferencia, sería punto 05, punto 1, para empezar es punto 1, y ahorita vemos lo demás. A ver. No rebasa el punto 0,1, entonces sería punto 0,1, no sería punto 11, porque si sería punto 11 sería aquí, y está un poquito más de la mitad, punto 1, vamos a rayarle aquí, un momentito. Aquí está, entonces yo me imagino que ha de valer 0.1, pero no llega al otro 1, sería como punto 0, más o menos. ¿Cuánto vale? ¿Punto? 0.106. ¿Y cuánto le puse? Aquí está. No, por eso. 0.106. ¿Y cuánto puse yo? Pues por ahí más o menos igual. Tengo buena perspectiva, ¿no? Me asombra. A ver, otro punto. Bueno, y entonces así, escuchen bien, jóvenes, así es como identificarían el punto. Obviamente aquí no termina, solo hay que ponerle, obviamente hay que poner el punto, hay que borrar las líneas, pero tendrían que venir y ponerle así mismo. Y ya. Y así es como quedaría. Voy a borrar las líneas para que vean. Las voy a quitar nada más. Se quita y se quita. Y ahí está el puntito. Y por ahí tiene que pasar mi curva. Por ahí tiene que pasar la curva. Así es. Bueno. Entonces, ya ubicando todos los puntos, este sería el mismo ejercicio para todos los puntos. Les tendría que quedar, al menos, yo esperaría. Vamos a borrar esto porque no me sirve, obviamente. Así. Ahí están todos los puntitos. Vamos a borrar esto. Ahí está, miren. Todos los puntitos. Ahí está. Y una vez teniendo esto, voy a trazar la curva. Bueno. El orden igual, no importa, puede ser primero la línea de reparto, luego la curva, Caleb. Y así quedaría la curva. Un momentito, ¿qué pasó? Ahí está. Es que le hice rápido. Ahí está. Y ahí está la curva. Porque el punto, la línea negra que está desde 0 de lado. Si se esperan, ahorita les explico. Entonces, les decía que el orden en cuestión de la línea de reparto, yo lo puse primero, después la curva. Primero puede hacer la curva, después la línea de reparto, no importa el orden, no va a pasar nada. O sea, el hecho que lo haga primero la curva y después la línea de reparto, no me afecta en nada. Lo que preguntaba Caleb
esta línea negra que se ve, que de hecho pues trato de que se resalte, ¿verdad? Es que esta línea negra que ustedes ven aquí, ¿qué observan? ¿De dónde empieza? ¿Con qué valor empieza? Ustedes yo sé que son inteligentes. 0.3 ¿Y eso qué viene siendo? es una fracción masa. Y ese punto 3, que es fracción masa, Inicial. ¿cómo identifican que es la inicial? ¿Cómo la identificarían? Porque está en el diagrama creciente. A ver. O sea, del paso del Ya lo que dijeron es correcto, pero ¿dónde va? Bueno, entonces, el siguiente paso después de la parte de la curva y de las líneas de reparto es trazar la composición, la concentración de la mezcla de binaria con respecto a la alimentación. Siendo más exactos, pues la parte de la composición seguimos. Entonces, después de la curva y la línea de reparto, la concentración del 30% del ácido acético y el resto es agua. Esto es lo que nos está indicando este puntito que tenemos aquí. La ubicación del 30% del ácido acético y el resto, 70% es agua. Tenemos la mezcla binaria, como les decía anteriormente, agua y ácido acético. Si el punto 3 lo trazáramos aquí por equivocación, solo por equivocación, estaríamos trabajando con la mezcla binaria de agua y éter, en donde tendríamos 30% de agua y 70% de éter, que no sería el caso, sería equivocado, pero solo es como que, ¿qué pasaría si? En caso de, nos ubicaríamos aquí el 30%, realmente lo que estaríamos trazando sería una mezcla binaria. ¿Cómo se dice? El éter y el ácido acético. Está bien. Les decía que si ponemos aquí el punto, estaríamos hablando, a ver quién dijo, porque estaban... Yo dije que si le pone el punto ahí es una relación entre el ácido y entre el éter respecto al ácido. Es entre el ácido y el éter. Y este 30% realmente ¿a quién correspondería? Al éter. Y el resto sería ácido acético. Entonces, lo correcto obviamente es aquí. Y aquí manejamos la parte del 100% de éter, porque es lo que estaría entrando. Entonces, entra cierta concentración con respecto a la alimentación y entra cierta concentración, que sería el 100% de puro éter a la alimentación para hacer el proceso de mezclado. Todo esto que estamos definiendo es todavía con respecto a la parte del mezclado. Aquí sería el 100% de éter, aquí sería 30% de ácido acético y 70% de agua. Estas serían las concentraciones durante el mezclado. Posterior al mezclado, bueno, ya definimos por balance, ya definimos que la concentración ya en el mezclado sería, serían, un momentito, serían estos. Entonces, ahorita, como les vuelvo a repetir, lo que trazamos de este punto y este punto es con respecto a la alimentación. Una vez hecho esto, repito, el uso del diagrama más que nada me va a ayudar a la parte de saber las concentraciones de los tres componentes, ya sea en la fase de extracto o en la fase de refinado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podemos agarrar estas composiciones, ¿sí? Y trazarlos aquí. Sabemos que estos puntos, estos tres puntos, si lo ubicamos en nuestro diagrama, casi estamos seguros que lo vamos a encontrar por aquí. ¿Sí? Porque son tres composiciones y el efecto que va a tener esas tres composiciones, al menos la idea es que se haga la separación. Bueno, el mezclado y después la separación entre fase, extracto y refinado. Entonces, casi estoy seguro
que estos puntos que tenemos aquí, si lo ubicamos acá, nos va a dar la parte del extracto y del refinado, o al menos sí nos va a dar la idea de que vamos a tener dos fases. Esa sería la tarea de ahorita. Así que anótenlo por favor, porque ahorita lo vamos a representar en el diagrama. Por favor, estos tres. Y ya saben que identificándolo, pues, obtenemos de forma directa un tercero. Profesor, los puntos que tocan en la abajo de la. Bueno, entonces le digo que vamos a trazar la parte de las composiciones en mezcla. Aquí nada más lo que estoy haciendo es una pequeña comparación, porque es muy importante. Tenemos las composiciones iniciales. Obviamente con esto, les digo, con esto se manejó la parte de esta curva, perdón, es que no la tengo aquí, de esta curva negra que ven, esta que ven aquí, esta curva, esta línea negra, perdón, se manejó con estas composiciones iniciales. Ahora el siguiente paso es identificar estas composiciones conocidas como punto de mezcla, porque vienen derivados del mezclado. Entonces vamos a trabajar con dos, el tercero no es necesario. Anoten por favor estos, ¿ya lo tienen? Ok. Entonces lo que voy a hacer es identificar primero la composición o la fracción masa del ácido acético. Me voy a guiar con punto 21. Entonces, a ver. Punto 21. Vamos a ver. Con respecto al ácido acético. Entonces sabemos que el ácido acético se encuentra aquí. Sabemos que el ácido acético... si lo ubico de este lado, entraría a 0. Entonces estamos punto 21. A ver, entonces vamos a hacer un poquito más rápido. Que no esté muy derechito. Que se vea. Punto 21 sería más o menos ahí. Punto 21, 42, o sea, casi la mitad del otro. Casi, ahí estaría. Punto 21. El siguiente sería el del agua, punto 5. El del agua, recuerden que lo encuentro de este lado. De este lado se encuentra el 100%. Vendría de acá desde 0. Entonces tendría que trazar una línea más o menos. A ver. Una línea diagonal. Sería más o menos así. Vamos a ver cómo quedaría, más o menos. Un poquito chueco. Vamos a ver. A ojo de buen cubero, un poquito más. Ahí está. Sería punto 5. Sería ahí, más o menos. Vamos a arreglarlo. Ahí estaría, ¿no? Sí. Voy a hacer un poquito más grande. Y si se dan cuenta, cae por encima de una de las líneas de reparto, de las de color rosa. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, miren, voy a poner un puntito. Voy a copiar este puntito nomás para que vean en dónde está la parte del... Un poquito más grande para que lo pueda agarrar. Estaría aquí. Entonces voy a quitar este. Voy a quitar esta línea. Voy a quitar esta línea. Voy a quitar todas las líneas, o sea que nomás se vea dónde quedó el puntito. Este está muy grande también. Vamos a ponerle punto 1. Ahí está, miren. Ahí es como quedaría el puntito. Ahora, ¿qué hago una vez encontrando lo que se conoce como punto de mezcla, que corresponde, repito, a estas composiciones? No es necesario encontrar un tercero, porque ya encontré el segundo. O sea,
los dos primeros, y con eso es más que suficiente. Ahora, ¿qué procede de esto? Bueno, lo que procede, una vez identificando el punto de mezcla, voy a trazar una línea de reparto nueva. Escuchen bien, una línea de reparto nueva. Es decir, voy a trazar una línea como esta, de color rosa. Pero, ¿qué tan orientado o con qué inclinación va a tener? Porque estas líneas de reparto tienen cierta inclinación, unas pueden entrar más arriba, unas más abajo, etc. Entonces, aquí la idea es que la nueva línea de reparto que voy a trazar, ¿sí?, tenga la misma inclinación que la anterior. Es decir, tiene que ser totalmente paralela, 100% paralela. Le voy a poner otro color para que vean dónde quedó. A ver. Tiene que ser, repito, 100% paralela. Voy a poner color azul para que se distinga. Ahí está. Y tiene que pasar, obviamente, a través del punto de mezcla, si se dan cuenta. Pasa a través o atraviesa el punto de mezcla. ¿Ya vieron? Y con esta línea nueva, esta nueva línea de reparto, ¿vale?, yo voy a encontrar ya las concentraciones de extracto y refinado de cada uno de los componentes. Pero ¿cómo lo hago? Caray, algo moví, ahí está. Creo que moví algo que no debía. Bueno, ahí está la línea de reparto otra vez, pero ya lo tenía hecho, pero pues le voy a poner de color azul para que identifiquen que era con la que yo estaba trabajando. Es que le moví algo, pero bueno. ¿Y cómo voy a obtener entonces las concentraciones que les decía de extracto y refinado, de ácido acético, agua y éter? Bueno, si se dan cuenta, la línea de reparto, la nueva línea, está prolongada hasta que corte la curva binodal. Miren, aquí cortó. Debe de cortar la curva binodal. Aquí cortó. Y entonces, ya sea de este lado, o ya sea de este lado, voy a trazar una línea ahora recta, como si estuviera identificando la concentración del ácido acético. Ahora, voy a hacer una línea totalmente horizontal, que vendría siendo esta. ¿Me vieron esto que estoy señalando? Y donde corte aquí, ¿qué creen que encuentro? Unas concentraciones. Y las concentraciones de este lado, ¿de quiénes serían? De ácido acético y agua. Así es, del ácido acético y del agua. Mientras que de este lado, ¿qué concentraciones encontraría? Del ácido acético y del éter. Exactamente. ¿Cuánto tendríamos que considerar de la concentración, por ejemplo, del ácido acético? ¿Cuánto sería del ácido acético? La concentración sería aquí, jóvenes. 0.258. Algo así, ¿no? 0.258. ¿Y el resto sería de quién? De agua, el resto. Repito, 0.258 de ácido acético. ¿Y el resto? ¿Cuánto sería el resto? 2 sería de agua, ¿no? Perfecto, ya le encontraron. De este lado, ¿cuánto sería de cada uno? Aquí está. El que gusten. Con respecto al que gusten. 0.88 de ácido acético. No, del éter. Y el resto de ácido acético, ¿no? Perfecto. Ahora, la pregunta dice, ¿en dónde encuentro la fase? Porque dices, bueno, ya tengo las composiciones. Ya me dijiste de ácido acético, de éter, en cada uno de las líneas, ¿no? Pero ahora, si yo te digo, bueno, ¿y esas composiciones a quiénes corresponden? Por ejemplo,
este que tengo aquí de punto 88 de éter y punto 12 de ácido acético, ¿a qué concentraciones corresponderían? ¿Al refinado o al extracto? El extracto. No, diría que sí. ¿Qué dice la teoría? ¿Quiénes componen mi extracto? ¿Quiénes componen mi refinado? Eso dice la teoría. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que el extracto es el A ver, por eso primero vemos teoría y se supone que tomaron nota, pero sí, muy bien. aquí está, miren. ¿Qué dice mi teoría con respecto a la fase de extracto refinado? Nosotros aquí tenemos éter y ácido acético. ¿Sí? Éter y ácido acético. A ver, identifiquen. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere, jóvenes? Al extracto refinado. Si yo tengo ácido acético y tengo éter. Ácido acético, recuerden que es el soluto. El éter es el disolvente extractor. Al refinado. No, A ver, tenemos del lado que estamos trabajando ahorita, tenemos ácido acético y tenemos mi éter. Mi ácido acético es el soluto, mi éter es el disolvente de extracción. Entonces, de este lado que estamos trabajando, a ver, vamos a hacer un poquito más pequeño, este lado tengo mi extracto, o sea, todas las composiciones que yo encuentre aquí le voy a llamar extracto, todas, o sea, prácticamente desde aquí hasta acá, cualquier composición que yo encuentre aquí es una mezcla binaria, ácido acético y éter, pero en términos ya de la etapa que estoy haciendo, es mi extracto. Todo lo que encuentre de aquí para acá es mi refinado, porque la teoría dice que mi refinado es disolvente de alimentación y soluto. Es decir, mi agua es mi disolvente de alimentación y mi soluto que es el ácido acético. Entonces, de este lado encuentro composiciones de refinado y de este lado encuentro concentraciones de extracto. Y entonces ya ustedes revisen, es todo lo que les voy a comentar, ya ustedes revisen ahora, ¿sí? Los demás documentos. Lo único que tienes que hacer es leer, aquí está la información que ahorita ya sacamos, asócienla y tendríamos que terminar nada más con un balance. Miren, aquí tenemos un balance, aquí tenemos otro balance y hasta aquí terminaría la primera etapa. O sea, ya les falta revisar qué onda con las composiciones que encontramos y cómo se utilizan para nuestro balance, pero ya no de la etapa de mezclado, sino la etapa ya de extracción. Y hasta aquí terminaría la etapa 1. Y lo que se hace en esta etapa 1, la misma dinámica se hace para la etapa 2 y se hace para la etapa 3. Así que hasta aquí terminaríamos por hoy.